Actores principales, el señor Lozoya, para que se le bajen las penas, que se le quiten penas, castigos, está dispuesto a hablar. El loco. También va a decir cómo sobornaron a legisladores para que aprobaran, levantaran el dedo, levantaran la mano, ya no, ahora es todo electrónico, y aprobaran la llamada reforma energética. Cómo le entregaban dinero a senadores para que aprobaran la reforma energética, que es lo mismo, un buen negocio para particulares, un mal negocio para la nación. Menos producción petrolera, menos generación de energía eléctrica, aumento en los precios de las gasolinas, aumento en los precios de la energía eléctrica y canasteo para los pueblos. Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de NP Noticias de la Tarde, con el gusto y con el placer de siempre de estar nuevamente aquí con ustedes. De verdad, muchísimas gracias por permitirnos llegar nuevamente hasta la comodidad de sus hogares. De verdad, muchísimas gracias por esa enorme oportunidad. Es un gran placer, un privilegio estar con todos ustedes en esta tarde de miércoles 5 de agosto del año 2020. De verdad, muchísimas gracias por hacer clic en el amplio mundo de las redes sociales y aquí en NP Noticias de la Tarde. Gracias, de verdad, muchísimas gracias. Como siempre, transmitimos desde el Puerto Internacional de Coatzacoalcos, Veracruz, para todo el mundo. Y bueno, hay muchas cosas que comentar, pero hay un tema central que tiene que ver con Emilio Lozoya y que tiene que ver con la reforma energética. Esa reforma energética, y desde luego vamos a estar analizando varios temas muy importantes de nuestros paisanos, nuestros paisanos que están en Estados Unidos, todas las remesas que envían a este país, que son un gran aliciente ante el gran desempleo que hay, que ahorita le voy a dar los datos de los números, las cantidades que nos mandaron nuestros paisanos a este país, y que no debe de ser utilizado por el presidente desde luego, porque realmente la economía, la gran cantidad de dinero que mandan nuestros paisanos a México, de verdad ayudan muchísimo a este país, y que no debe de ser utilizado por el presidente, porque toda la gente que se va a los Estados Unidos se hace porque aquí en este país no hay las condiciones para trabajar y ganar lo suficientemente bien. ¿Cuántas carencias y necesidades envían nuestros países, y necesidades pasan nuestros paisanos allá? ¿Cuántas carencias? De verdad es algo que debemos valorar ante la mala economía que enfrentamos en este país por las malas decisiones de un presidente que se llama López Obrador. Eso es importante decirlo. La gran bondad de nuestros paisanos que reactivan una parte importante de nuestra economía en el país. Ya estaremos platicando de eso y lo estaremos analizando. Fíjese usted que Emilio Lozoya, ahora sí que, como quien dice, les vino a caer como anillo al dedo. A ver, ¿por qué? Bueno, porque Emilio Lozoya fue un hombre que hasta este momento ha sabido jugar las cartas que tiene bajo la manga. Pero hay algo muy importante también que es necesario decirlo. Dentro de toda esta información que él trae,
también se jugó o jugaron un papel importante personajes en los que incluso me atrevo a pensar pudiera estar detrás de todo esto Carlos Salinas de Gortari para proteger a este señor. Es una negociación al más alto nivel. Al más alto nivel, porque ¿quién convenció a Alejandro Gers Manero para otorgarle a Emilio Lozoya la calidad de testigo protegido o testigo colaborador, al grado que hoy este señor, el que está denunciado por lo de la empresa Agronitrogenados, dicen que incluso en el pedido de extradición, en donde se señala cuáles son los delitos que se le persiguen o los delitos que se le imputan, lo de Fertinal no está en el documento de extradición en el que se allanó Emilio Lozoya. Por lo tanto, Emilio Lozoya no puede ser investigado en este país por el caso Fertinal. Usted lo recordará, ¿no? Y tampoco se habla de que pueda ser llevado, pues, se habla de que en el caso de Odebrecht, algunos de las imputaciones ya prescribieron, o simple y sencillamente la Procuraduría, la Fiscalía General de la República tampoco utilizó algunos otros recursos como el de revisión, cuando Emilio Lozoya pues prácticamente por estos delitos pues había solicitado un amparo. El caso es que Emilio Lozoya, dice Santiago Nieto, tiene 4 denuncias en su contra por lo de la estafa maestra. A ver, ¿cuál es lo de la estafa maestra? Usted lo recordará. Se descubrió que utilizaron a la petrolera, o sea, a Pemex, en modelos similares a los hallados en el fraude de Sedesol. Estafa maestra, ¿le suena el nombre de Rosario Robles? Pues sí, ella está en la cárcel. Estamos hablando de un presunto daño de aproximadamente 5,000 millones de pesos, y acá en el caso de Emilio Lozoya hablamos de un sobreprecio en la compra, si no mal recuerdo, que es de agronitrogenados, con un valor superior o un sobreprecio de 200 millones de dólares. Es una enorme cantidad también, hay que decirlo. Y aparte lo de Odebrecht y aparte lo de Fertinal. Digo, la verdad, si nos pusiéramos a ver la enorme cantidad de dinero, el daño patrimonial entre Rosario Robles, la que se presentó, la que no se ocultó, la que dio la cara, la que dijo aquí estoy, cualquier investigación adelante, la que era investigada o está siendo investigada por delitos que no son graves y que hoy está en la cárcel. Si nos ponemos a pensar bien y a sacar números, lo que cometió Emilio Lozoya no se compara absolutamente en nada con el caso de Rosario Robles, pero la diferencia es que detrás de Emilio Lozoya están personajes poderosos que convencieron a Alejandro Gers Manero de que se le otorgara pues algún criterio de oportunidad como el que hoy estamos viendo. Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, declaró en la Cámara de Diputados que existen 4 denuncias en contra del exdirector de Pemex. En una reunión virtual que tuvo con los legisladores de la Comisión de Hacienda, el funcionario explicó que en Pemex utilizaron los modelos similares que en la Sedesol de Rosario Robles y sus colaboradores, donde utilizaron testaferros que recibían los recursos efectivos y luego se disolvían las empresas. Informó que ya también hay otras denuncias en contra del DIF de Veracruz por el uso de estas mismas operaciones de la estafa maestra. El DIF de Veracruz, ahí con los legisladores
pidió a los diputados diversas reformas legales para ayudar a la Secretaría de Hacienda a recuperar más de 2,000 millones de pesos que están en calidad de no reclamados, del total de 7,500 millones de pesos que han sido asegurados por la Unidad de Inteligencia Financiera a través del congelamiento de cuentas por 590,000 operaciones inusuales. Así que Santiago Nieto pues tiene en el banquillo pues prácticamente él a Emilio Lozoya y a otros tantos más, tanto de la delincuencia organizada como políticos que también pues son delincuentes que están en la delincuencia organizada porque trabajan con diversos personajes, o es un grupo de personas que se encargan de hacerle daño al patrimonio del país. Sí, la verdad que es algo pues que deberíamos de ponernos a pensar todo lo que estamos viviendo el día de hoy con el caso Emilio Lozoya, que tanta pudrición hay de este sistema. Sin embargo, López Obrador, pues ya sabe usted, oportunista, ya lo conoce usted a este presidente, oportunista, pues dice que las confesiones de Emilio Lozoya pues pueden servir de mucho para poder sacarle provecho mediáticamente en la siguiente elección. Todo lo que Emilio Lozoya despepite, cante o diga será utilizado por el presidente López Obrador en la siguiente elección, donde teme perder la mayoría en el Congreso. Si pierde la mayoría en el Congreso, sin duda se verá muy acotado en todo lo que él pueda o quiera realizar en el último, pues en la mitad o en el último tramo de su gobierno. Recuerde usted que el próximo año hay elecciones federales, se renueva el Congreso de la Unión, hay para gobernador en varios estados, 15 entidades si no mal recuerdo. En Veracruz hay para diputados locales, presidentes municipales. Las confesiones de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, acusado de corrupción, cohecho y asociación delictuosa, podrían servir para que el presidente López Obrador deslegitime la reforma energética que abrió el sector a la inversión privada, advierten expertos. No lo dude. Este martes se cumple una semana de la primera audiencia de Lozoya, testigo colaborador que afrontará en libertad 2 procesos judiciales por los presuntos sobornos de 10.5 millones de dólares de Odebrecht y por el supuesto fraude de una planta de fertilizantes. Cuidar la imparcialidad del proceso en el que López Obrador ha intervenido, porque prácticamente ya intervino, es crucial porque es un hecho inédito en el país. Lo dice un investigador de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, Ricardo Alvarado. Lo importante es darle aire al proceso de investigación, al proceso judicial, pero hay que intentar, porque es muchísima la tentación, no hacer tanto ruido político, porque esto tiene un claro interés electoral. Desde su extradición de España, el 17 de julio, usted lo recordará, Lozoya ha sacudido la política por ser el primer mexicano en declarar sobre la brasileña Odebrecht y su rol en la reforma energética del 2013. Lozoya fue director de Pemex del 2012 al 2016, si no mal recuerdo, y durante la campaña de Peña Nieto coordinó el área internacional del expresidente. Es sospechoso de cohecho, asociación delictuosa y lavado de dinero. Y bueno, el exfuncionario dijo en una de sus primeras declaraciones que parte de los sobornos de Odebrecht fueron para comprar votos de legisladores de oposición a favor de la reforma energética. Esto le abre la posibilidad al presidente de decir que hubo corrupción en la aprobación de la reforma energética y echarla para atrás, pero tiene que apurarse porque el próximo año, quién sabe cómo le vaya en el Congreso de la Unión. ¿Por qué? Porque se tiene que renovar la Cámara de Diputados Federales.
se renueva la Cámara de Diputados Federales, llega a perder mayoría, pues que se vaya olvidando de echar para atrás la reforma energética. Así que el investigador de Mexicanos contra la Corrupción y contra la Impunidad teme que el gobierno federal distraiga con la politización del caso para golpear a sus opositores del derechista Partido Acción Nacional, fortalecer el control de Pemex y cuestionar la reforma energética a la que López Obrador tacha pues de saqueo. El proceso también es relevante, pero no para irse encima de la reforma, sino para juzgar a nuestro sistema democrático. Sí es preocupante que nuestro sistema puede ser corruptible para aprobar las leyes. ¿Ha pasado? Pues sí, ha pasado muchas veces y no tenemos mecanismos que garanticen que no vuelva a pasar. Hay que recordar que López Obrador afirmó la semana pasada que no descarta una reforma si no consigue fortalecer a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad. Es probable que no se modifique la Constitución. Ahora sí necesitamos hacerlo para consolidar a Pemex y CFE. No descartamos la posibilidad de que enviemos una iniciativa de reforma a la Constitución. Lo dijo López Obrador la semana pasada. Y pues todo parece que López Obrador ya ha emprendido una contrarreforma energética de facto, desde luego, al implementar políticas como la que publicó la Secretaría de Energía hace poco para limitar la participación de los privados y los generadores renovables. O sea, como una especie de nuevamente darle más poder, el monopolio de la energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad, sin llegar a la Constitución, pero operando a través de la Secretaría de Energía para limitar la participación de los privados en las energías eléctricas de este país. Y desde luego así puede pasar también con lo de la reforma energética, de las rondas y todo eso, de hidrocarburos pues las perforaciones, gas y todo eso, limitar pues precisamente la participación de los privados, aunque habría que ver qué tanto va a afectar también lo del Tratado de Libre Comercio, en donde estamos viendo que muchos empresarios de Estados Unidos han venido pues interponiendo recursos legales en las cortes internacionales del trabajo, cortes que pues están viendo que hay un presidente que así de golpe y porrazo quiere hacer a un lado las leyes que ya están establecidas, y entonces pues está viendo que vienen muchos enfrentamientos, y desde luego esto también inhibe las inversiones en nuestro país, porque los inversionistas ven que no hay garantías, no hay protección, que están indefensos ante un arranque de locura del presidente, cancela o limita o prohíbe la participación de los privados. Entonces no hay garantías para poder invertir, y esto afecta también en la economía y afecta en el empleo. Todo esto es algo muy importante que tenemos que estar viendo, porque pues AMLO advierte que se podría necesitar una nueva reforma energética para salvar a Pemex, y esto pues le repito, desde la época del sexenio pasado pues ya había participación de los privados, compañías energéticas internacionales invirtiendo en nuestro país, y que hoy pues están no muy confiados, están a la deriva, y desde luego esto hace que haya muchísima desconfianza. No se debe descartar un cambio constitucional, dice López Obrador, para alcanzar el objetivo superior de su administración: recuperar el control de México sobre sus industrias de petróleo y electricidad. Aguas con todo esto, sinceramente, pues México podría necesitar cambiar las reglas que rigen la industria energética del país y revertir la apertura a compañías privadas para salvar al gigante petrolero estatal, Pemex. Así que aguas porque hay un documento del 22 de julio dirigido a funcionarios gubernamentales y reguladores de energía. Ahí López Obrador escribe que no se debe descartar un cambio constitucional
para alcanzar el objetivo superior de su administración: recuperar, repito, el control de México sobre sus industrias de petróleo y electricidad, incluida desde luego la Comisión Federal de Electricidad. Así que todo dentro del marco legal, sin duda, pero acuérdense que, por ejemplo, tiene la Secretaría de Energía y puede ser que opere él de esa manera. Debemos avanzar, dice López Obrador, hasta el límite permitido por el marco legal, pero, repito, hay otras formas de operar, de limitar, sin llegar a tocar o reformar nuestra Constitución. Así que aguas con todo esto, porque la verdad que eso de la Comisión de que ya no entren las empresas generadoras de energías renovables limpias, darle el monopolio a la Comisión Federal de Electricidad, una empresa que prácticamente no tiene la infraestructura, que necesita combustóleo. Imagínese usted, se necesita combustóleo, más contaminación al medio ambiente, y luego por otro lado Petróleos Mexicanos, que la verdad el mundo está cambiando de energético y se apuesta por otro tipo de energía, no la del petróleo, y pues la verdad que pareciera ser que estamos en un retroceso, ¿no? Habría que analizar todo eso también. Bueno, el costo de la apuesta fallida. Ojalá tenga usted la oportunidad de leer a Macario Schettino, quien escribe hoy en el Financiero y habla de que es pregunta frecuente en las conferencias si el gobierno de López Obrador no actúa como lo hace por incapacidad, sino por decisión. No es una pregunta ociosa, y menos después de la famosa frase del presidente de que la crisis y la pandemia le caían como anillo al dedo. Muchas personas creen que lo que busca el gobierno es destruir la economía para convertir a México en un apéndice de Cuba y Venezuela. Un alumno destacado del Foro de Sao Paulo. De lo que recuerdo, dice Mario Schettino, del tiempo en que trabajé con López Obrador y de la evidencia de los últimos años, no encuentro cómo asociar al presidente con alguna versión de este tipo de ideología. No es, en realidad, un hombre de izquierda, ni un socialista, ni mucho menos un comunista. Es sin duda un producto de su historia. Después de vivir en la periferia, conoció la civilización cuando llegó a estudiar a la Ciudad de México a inicios de los 70, y todo indica que quedó maravillado con lo que vio y es lo que quiere reproducir. Por eso su intención de reconstruir la presidencia todopoderosa en la versión del merolico que Echeverría representaba en esos años, sostenida por una industria energética gubernamental, petróleo y energía soberanos. Es lo que tenía en aquel tiempo también Luis Echeverría Álvarez. Esto significa que López Obrador intenta transformar el régimen en autoritario, centrado en su persona, gobernado por discursos y financiado por Pemex y CFE. No todos los regímenes autoritarios son comunistas, y no me convenzo de que esa sea la dirección del gobierno actual, por más que haya algunos notables representantes de esa ideología en la cercanía presidencial, incluso en la alcoba. ¡Ah, caray! Bueno, pues si tiene usted la oportunidad de leer a Mario Schettino, pues lo hará usted, de verdad. No sé, es una columna que vale la pena. Dice, pero si bien su intención de concentrar el poder avanza, eso de gobernar hablando no tiene mucho futuro, y financiarse empresas energéticas públicas ni siquiera tiene presente. Tanto Pemex como Comisión Federal son empresas inviables que han podido llegar al día de hoy gracias a la apertura de sus mercados. Como usted recuerda, desde inicio de los 90 se permitió la producción de electricidad por empresas privadas, y gracias a ello tenemos fluido suficiente, aunque últimamente la verdad la comisión deja mucho que desear porque hay constantes apagones como si no les alcanzara. O sea, hay problemas de distribución, sí la hay. Bueno, en los últimos años nos movimos incluso a fuentes alternas, y para 2018 éramos ejemplo internacional en renovables. Todo eso está en retroceso y ahora quemamos carbón y combustóleo nuevamente. Le digo que para generar energía hay que quemar carbón y combustóleo,
perdemos dinero en Comisión Federal de Electricidad y muy pronto tendremos problemas de abasto, como lo estamos ya sintiendo y viviendo. Así que si usted tiene oportunidad de leer a Schettino, a Macario Schettino, pues hágalo. Son dos temas muy importantes que tienen que ver con Emilio Lozoya, que hoy estamos aquí viendo cómo lo va a utilizar López Obrador por el tema energético, corrupción para la reforma que se hizo en la época de Peña Nieto, y ahora también se va a utilizar para golpear al partido derechista, Partido Acción Nacional, con actos de corrupción y exhibir a diputados que en esa época se dice recibieron dinero. Que no hay nada en contra del PRI, que también tuvieron que ver, pues sí, pero parece ser que el enemigo a vencer no es el PRI sino el PAN, porque prácticamente el PRI pues ya se ha puesto así como de tapete de López Obrador, y parece ser que ahí no va a haber ningún problema. Lo que está utilizando de Emilio Lozoya solamente es para posicionar su imagen, afectar a un partido que en este caso es el Partido Acción Nacional, es el que le ha venido contrarrestando en su política pública de sus programas sociales principalmente, y bueno, el desempleo, la enorme carencia de medicamentos en los hospitales, la deficiencia en el sector salud, economía, desempleo, son temas que el Partido de Acción Nacional le ha venido golpeando y que parece ser que Emilio Lozoya puede contrarrestar todo esto. Y lo otro, desde luego, tiene que ver precisamente con su forma de hacer gobierno para poder tomar el control de tanto de Petróleos Mexicanos como de la Comisión Federal de Electricidad, y la Comisión Federal de Electricidad que pues está quemando combustóleo, carbón para generar energía, contaminando demasiado. Entonces son temas que la verdad hay que analizar muy bien. Usted tiene su última opinión y hay que analizarlo a profundidad. Oiga, cambiando un poquito de tema, el pico de la pandemia en México que llegará, dicen ahora sí, en agosto. Las medidas adoptadas para reducir la velocidad de la transmisión del COVID-19 no han alcanzado hasta ahora la efectividad para controlarla, dice Jarba Barbosa, subdirector de la OPS. La Organización Panamericana de Salud, la OPS, alertó que en México el pico de la epidemia del coronavirus será en agosto, y consideró que las medidas tomadas por el gobierno mexicano, como la de otros de la región de las Américas, no han alcanzado hasta ahora la efectividad para controlar la transmisión, y menos con López-Gatell, que sigue jugando con los números, en donde por cierto ya 9 gobernadores están pidiendo su renuncia. Así que la verdad que López-Gatell ha resultado un verdadero fiasco. López-Gatell, por ahí lo hemos de tener a López-Gatell, un personaje que ha jugado mucho con los números, que manda señales a los gobiernos, que tú no puedes estar en semáforo verde, que tú debes estar en naranja, que tú en rojo. Entonces hay un choque entre varios gobernadores, entre ellos Enrique Alfaro, si no mal recuerdo, el de Jalisco, que le dice que no puede ser, que ellos tienen ahora sí que ellos tienen otros datos, y que López-Gatell lo que busca nada más es oprimir a ese estado, como si tuviera algo en contra de ellos. Ya Enrique Alfaro dijo que incluso lo iba a denunciar, que iban por la vía penal. También Hugo López-Gatell dijo que así era. Bueno, el caso es que ya 9 gobernadores firmaron, pidieron su renuncia. El presidente le dijo que no estaba solo, que él lo apoyaba, que ahí seguía. Y el caso es que López-Gatell sigue dando muchos datos que no son creíbles. Hasta el día de hoy varios gobernadores no le creen. Va a haber una reunión con todos los gobernadores, ha anunciado el presidente López Obrador, para tratar de limar muchas asperezas. Se dice pues entonces que el pico que esperamos ocurra ahora en agosto. El Jarbas Barbosa recomendó que se analice cómo las medidas de distanciamiento social pueden ser más eficaces, medidas de distanciamiento, cómo pueden proteger a las familias pobres o a las personas que se encuentran en la economía informal.
Así que López-Gatell, la verdad que está cañón con López-Gatell. Hay mucho problema con López-Gatell, con los gobernadores. Y bueno, vamos a ver qué más viene en contra de este señor. Ya no lo quieren los gobernadores. Es que ha sido muy mentiroso, ¿no? La verdad que sí. Y bueno, ya para cerrar, déjeme decirle que nuestros paisanos, los migrantes, la verdad, ayudan muchísimo a este país. 19.074 millones de dólares en el primer semestre de este año, 10.6% más que en 2019. Bancico, es lo que dice el Banco de México. Mejora de empleo y apoyo de gobierno de Estados Unidos impulsan transferencias. ¿Qué tanto dependemos de Estados Unidos? La verdad, muchísimo, pero nuestros paisanos, la verdad, salvan la economía de este país. Casi 20,000 millones, 19.074 millones de dólares. Imagínense qué enorme cantidad de dinero mandan nuestros paisanos al país. De verdad debemos estar muy agradecidos con ellos. Salvan al país, y López Obrador no debe colgarse esas medallas, ¿eh? Sinceramente es aberrante que lo haga, que diga que los migrantes pues ven bien a nuestro país, o que por la confianza que hay. No, nuestros paisanos mandan dinero porque tienen a sus familias y son gente que trabaja mucho, que ayuda mucho a la economía del país ante la mala estrategia de este señor que tenemos hoy como presidente. Muchísimas, de veras, debemos darle todo nuestro apoyo a nuestros migrantes, a nuestros paisanos que no encuentran las condiciones de trabajo aquí, pero en Estados Unidos una economía que nos ayuda muchísimo, muchísimo, de verdad, que envía mucho dinero a los migrantes, a sus familiares en el país. El flujo de divisas que ingresó representó un aumento de 10.6%, más sobre el registro de igual periodo del 2019, cuando fue de 17.254. Qué barbaridad. Así que es importante esto, la verdad que es muy muy importante. Es un incremento muy importante, la verdad. Así que pues gracias a nuestros amigos migrantes, a nuestros paisanos allá en los Estados Unidos. Pausa y regresamos, no se vayan. Información vía internet. NP Noticias.